¿Qué tal, comunidad de YouTube? ¿Cómo andan? Bueno, espero que estén todos bien, preparándose, por lo menos la gente acá de Argentina y de otros países de habla hispana, para descansar mañana, que es el Día del Trabajador. Hay muchos países que lo festejan, otros que tienen otro día para hacerlo. Creo que en Estados Unidos lo festejan otro día, más allá de que este 1 de mayo se recuerda la masacre de varios obreros norteamericanos no digo una revuelta, sino una manifestación para pedir derechos de trabajo. Bueno, fueron reprimidos. En aquella época no se usaba gas lacrimógeno, se usaba bala de plomo encamisada. Y bueno, resultaron muertos varios y en ese contexto, unos años después, bueno, gran cantidad de países tomaron como el 1 de mayo como el Día del Trabajo, del Trabajador. Por eso obviamente se festeja y se conmemora este día con obviamente un feriado. Por lo menos acá en la Argentina, no sé, en otros países si se recordará, igualmente se trabajará. Acá en la Argentina siempre fue feriado desde que yo tengo uso de razón e históricamente. No sé cuándo lo habrán instaurado, quizás fue en la época del peronismo, la verdad que no tengo ni idea. Pero para los argentinos también el 1 de mayo cobra un valor significativo, porque fue verdaderamente cuando comenzaron las hostilidades en la Guerra Malvinas. Acuérdense que ahora vamos a tratar de ir recordando los momentos o los hitos principales de la contienda con estos pequeños videos o editoriales, en donde, bueno, yo recomiendo libros o comento más o menos lo que pasó. Vamos a tratar de llegar hasta el 14 de junio, sobre estas operaciones que se llaman Black Book, que ahora voy a explicar en qué consistían. La verdad que no tengo bibliografía disponible en mi biblioteca, pero bueno, voy a hacer un breve comentario de lo que pasó. Acuérdense que a partir del 2 de abril fue la Operación Rosario. Se recupera el archipiélago del Atlántico Sur, el archipiélago de las Malvinas, digamos, y Georgias y Sandwich del Sur. El 4 de abril se recupera Georgias, obviamente con mayor derramamiento de sangre Argentina. Acuérdense que en Puerto Argentino había muerto el capitán Giaquino, y resultan heridos el teniente García Quiroga y el cabo Urbina, los tres comandos anfibios. Y en Georgias fallecen dos infantes de marina y un marinero. No recuerdo qué grado tenía, no sé si era suboficial o marinero directamente, en el buque que estaba haciendo apoyo de fuego a tierra, a las operaciones que se estaban realizando en tierra. Hasta ese momento, digamos que desde el 4 de abril hasta el 1 de mayo no hubo grandes novedades, y el 1 de mayo a las 4:40 de la mañana se produce el bombardeo de aviones Avro Vulcan, que ya les conté en un video anterior, una anécdota que pasó durante la guerra de un Vulcan que, bueno, tuvo que entrar en territorio, digamos, en zona brasilera, y bueno, fue interceptado por una escuadrilla de F-5 de la Fuerza Aérea Brasilera. Tuvo que descender en Río de Janeiro. Bueno, la historia ya la conté. Y ahí cuento más o menos lo que eran estos Vulcan, que eran bombarderos estratégicos, que habían sido diseñados obviamente para la época de la Guerra Fría, y ya prácticamente estaban llegando a su punto de pasar obviamente a hacer museo, pisar museo. Y bueno, y por la Guerra de las Malvinas fue la única oportunidad que tuvieron de poder actuar, ¿no? en operaciones de combate reales. Me olvidé de comentarles en el video anterior, para los que tienen Netflix, busquen, porque creo que hay un documental sobre el vuelo del último Vulcan, ¿no? Que eso pasó por el año 2015, 2016, creo, que bueno, hubo una asociación junto con la RAF que se dedicaron a poner a punto un Vulcan, que hizo todo un vuelo por Gran Bretaña, por las Islas Británicas,
descendió en un aeropuerto y bueno, y ya después pasó a museo porque ya no iba a operarse más el sistema, que ya estaba obviamente radiado de servicio, pero bueno, quisieron hacer un último vuelo, un Vulcan obviamente pintado con el patrón de camuflaje, digamos, de la época de Malvinas, ¿no? De la operación Corporate, o las operaciones Black Book como son estas. Les vuelvo a repetir, el 1 de mayo, 4:40 de la mañana, un avión Vulcan lo que hace es atacar, obviamente, digamos, el aeropuerto de Puerto Argentino, que básicamente era el lugar por donde ingresaba toda la logística para sostener la guarnición de Malvinas, tanto la Gran Malvina como la de Isla Soledad. Y era, bueno, los británicos, al haber puesto y impuesto un bloqueo naval y aéreo, obviamente el naval es mucho más complicado porque con la con los submarinos que habían desplegado en la zona, mañana vamos a explicar qué pasó con esos submarinos, los barcos mercantes argentinos, obviamente después del hundimiento del Ara General Belgrano, se les complicó bastante poder acercarse a la zona, por eso la mayoría de las cosas tenían que venir por vía aérea, es decir, principalmente con los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea, que eran los aviones de mayor porte, que podían llevar mayor tonelaje de carga y personal, tanto llevar como evacuar, ¿no? Sacar cosas, bueno, evacuar personal básicamente, y llevar equipo y obviamente insumos para mantener la guarnición viva. Vale decir que esta era el principal lugar, la principal arteria por donde ingresaba toda la vida de la guarnición, y eso obviamente los ingleses lo identificaron y lo atacaron, con bombas de 500 libras que básicamente no, perdón, de 1000 libras creo, las MK-17, que era el modelo típico de bomba para atacar este tipo de objetivos terrestres, en donde las cuales creo que, bueno, llegaron a dañar parcialmente una parte de la pista, pero bueno, se pudo recuperar, por suerte, la operatividad, si la operatividad de la pista de Puerto Argentino nunca se vio, digamos, anegada, se pudo seguir trabajando, la pudieron recuperar esos lugares, y además se daban hasta el lujo de recrear agujeros para cuando pasaban los aviones, los Harrier fotografiando, aviones espías fotografiando el estado de la pista para que no hubiera más bombardeos, porque obviamente estas operaciones logísticamente eran muy caras. Lo que hacían era, la Fuerza Aérea Argentina, era recrear impactos falsos en el asfalto en la superficie de la pista para hacerle creer al enemigo de que había generado más destrozos de lo que realmente lo generó. Creo que de todo el reguero de bombas, porque el ataque fue perpendicular al eje de la pista, creo que una o dos bombas pegaron, hicieron obviamente destrozo, pero se pudieron reparar. No obstante, obviamente más bombas fueron cayendo y generaron terribles destrozos en la infraestructura, digamos, del aeropuerto. Hay fotos que se pueden ver donde hay estructuras totalmente destruidas, esquirlas por todos lados, y donde lamentablemente ahí empiezan a aparecer las primeras bajas fuertes. Murieron varios soldados de la Fuerza Aérea que estaban agrupados en una carpa. Y aparte de ese ataque a las 4:40, después lo que vino fue básicamente un ataque aéreo a menor cota, porque obviamente los Vulcan atacaron a una cota bastante alta, y después a cota más baja aparecieron los GR-3 de la RAF, que es la versión de la Fuerza Aérea de los Sea Harrier, digamos, pero estos eran los Hawker Siddeley Harrier, no, los Hawker Harrier GR-3, que son los que se encargaron de bombardear a más baja cota posiciones en los cerros cercanos a Puerto Argentino, tratando obviamente de no atacar la ciudad directamente, y también atacar la base de Darwin, de Goose Green, es decir, la base Cóndor. Acá los ingleses la verdad que la pasaron bastante mal, porque la artillería antiaérea argentina estaba
bastante alerta y bueno, y hubo derribos. Y aparte de haber derribos, también volvieron aviones bastante tullidos, digamos, a los, este, a los portaaviones. Eh, y bueno, y ahí inmediatamente también se empiezan a generar los bombardeos navales. Es decir, esto era la típica, era bombardeo aéreo de día y a la noche aparecían ya las fragatas y comenzaban en recorrido de hipódromo a bombardear las posiciones argentinas, tanto del lado del canal del Estrecho de San Carlos como obviamente del lado oceánico, ¿no? Es decir, si vemos un mapa de las Malvinas, obviamente que Puerto Argentino, los montes, las posiciones de Puerto Argentino eran batidas desde el océano y las posiciones de la de la isla Gran Malvina eran batidas desde el Estrecho de San Carlos. Básicamente eso fue lo que pasó el 1 de mayo, es decir, hubo bajas. Recordamos también que la Fuerza Aérea sufre la baja del teniente Jukic, que era piloto de Pucará, en donde un GR-3 lo ataca y bueno, ataca con una bomba que bueno, cae justo donde este hombre se estaba preparando para despegar y bueno, lo mata a él y mata también y produce bajas importantes en la gente que estaba auxiliando a ese avión. Y también hoy se toma 1 de mayo como oficialmente el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, porque es cuando bueno, la Fuerza Aérea empieza a operar y empieza a atacar los buques que comienzan a acercarse a la isla. Eh, no obstante esto, mañana yo les prometo un video en donde les voy a estar recomendando un libro del capitán Carballo, en donde obviamente trata este tema. Digamos que bueno, la Fuerza Aérea, muchos hablan de que, bueno, que el 1 de mayo es el bautismo de fuego. Para mí es el bautismo de fuego el 1 de mayo en la campaña de Malvinas. Pero porque obviamente el 2 de abril fue una operación de transporte, digamos, pero las operaciones de combate, digamos, directamente fue el 1 de mayo, pero para mí la Fuerza Aérea tiene su bautismo de fuego en junio del 55 con la primera intentona de derrocamiento del general Perón. Es una idea mía, es decir, ahí hubo aviones de Fuerza Aérea que combatieron contra aviones navales, es decir, me parece que ese es el sistema de armas Gloster Meteor se probó contra los aviones de la Armada, obviamente en forma exitosa porque estamos hablando de aviones de reacción contra aviones a pistón, obviamente, pero que bueno, después al final un escuadrón se da vuelta. Bueno, también durante el año vamos a hablar un poquito del tema de la Revolución del 55 con los libros de Isidoro Ruiz Moreno. Pero bueno, el 1 de mayo se toma como el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, yo aclarando en el conflicto de las Malvinas. Así que bueno, mañana seguramente haremos un video ya sin formato Teatro Negro de Praga, en donde bueno, estaremos hablando un poquito de un libro muy interesante que escribió el comodoro Marcos Carballo, que fue capitán, era jefe de escuadrilla de los A4B, del quinto grupo de caza de la Fuerza Aérea Argentina, que operaba en el sistema de armas Skyhawk A4B, que fue muy exitoso, digamos que fue el escuadrón más exitoso de la Fuerza Aérea Argentina, además de los de transporte, los Hércules. Y vamos a estar contando varias cositas ahí sobre las operaciones de la Fuerza Aérea. Con respecto a las operaciones Black Book, les digo que estas operaciones tenían digamos, dos objetivos. Uno era obviamente el bombardeo. Las operaciones Black Book básicamente eran de operaciones específicamente de los Vulcan, de bombardeo, que salían desde la isla Ascensión y gracias a el repostaje en vuelo. Los Vulcan tenían capacidad de repostaje en vuelo y con varios Vulcan y también con varios aviones tanque Víctor, y también con otros aviones de intersección electrónica, iban avanzando, iban haciendo postas
de repostaje en vuelo de combustible para llegar a, bueno, a cumplir el objetivo en las islas. También dicen que hubo objetivos que al final después se dejaron, operaciones dentro de las Black Book que se dejaron aparte, que eran teóricamente ataques objetivos en el continente, es decir, que iban a atacar suelo argentino continental. Al final eso no se puso en práctica porque no les daba la logística para poder hacerlo y el factor Chile estaba bastante condicionado, digamos, más después con el problema que tuvieron con Brasil. Pero bueno, les vuelvo a repetir, las operaciones Black Book eran tenía dos opciones. El bombardeo, digamos, típico, tradicional en alfombra sobre una posición específica en tierra, como fue el 1 de mayo, y después estaba la variante antirradiación, es decir, iban con los misiles estos Shrike, que yo les comenté en un video anterior, y lo que se dedicaban era a buscar donde había fuentes de radar, de que el radar estaba emitiendo para poder buscar objetivos, sean radares de ejército, de fuerza aérea o de la marina, y donde encontraban uno, obviamente disparaban un misil para terminar con el radar o con, obviamente, la posición donde el radar generaba su fuente de energía o donde estaban los operadores de los mismos. En una de esas operaciones tienen éxito, destruyen un radar creo que de ejército, y bueno, en otras operaciones, bueno, eran operaciones donde los argentinos sabían cómo venía la cuestión y se estaba muy atento cuando veían que había volcán en la zona, rápidamente de apagar los radares para no ser traqueados y que obviamente un misilazo les cayera, ¿no? Lamentablemente a esa dotación de artillería del ejército argentino no llegaron a apagar el radar a tiempo. Los tipos pudieron adquirir los datos, se lo pasaron a la computadora del misil, se disparó y bueno, y el misil dio en el objetivo. En otros casos no sucedió, por eso el problema que tuvieron después metiéndose en espacio aéreo brasilero. Así que bueno, esas son básicamente las operaciones Black Book, que lo llaman tacho negro en castellano. Y bueno, tuvieron, digamos, cierta efectividad, se podría decir, tampoco fue una efectividad al 100%. Muchos dicen que eligieron el 1 de mayo porque ellos creían que, bueno, como en la Argentina era feriado, la guarnición en Puerto Argentino va a estar muy tranquila, muy relajada, por eso también utilizaron un bombardeo muy temprano, a las 4:40 de la mañana, pero bueno, se encontraron con defensas argentinas bastante cerradas, bastante importantes, muy activas, y bueno, el resultado no fue de los mejores, digamos, para los británicos. No hubo digamos, objetivos de gran calidad logrados, ¿no? En ese sentido. Y bueno, el objetivo principal, ¿cuál era? Rendir la guarnición, es decir, ellos sabían de que desde el punto de vista diplomático habían ganado, pero los argentinos seguíamos redoblando la apuesta y dijeron, bueno, listo, esto se soluciona con un bombardeo quirúrgico a la zona del aeropuerto. Si le pegamos al aeropuerto, esto creo que se termina. Vamos a atacar también la base de Darwin, que ellos ya obviamente sabían de que ahí había una guarnición importante de ejército y una base de la Fuerza Aérea, de aviones Pucará. Y ellos creían que con ese ataque, más obviamente a la noche un par de disparos navales o de bombardeo naval, iban a ser suficiente para el 2 de mayo decir, bueno muchachos, listo, está bien, se terminan, nos rendimos, se termina la guerra acá, basta, pero bueno, obviamente que todo esto llegó hasta el 14 de junio, ¿no? Es decir, y como vuelvo a repetir, como dijo el general Julian Thompson, el brigadier general, no fue un picnic. Así que bueno, les mando un abrazo, y seguramente mañana estamos editando un video que va a hablar un poquito de este libro que escribió el general el Comodoro Carballo sobre la actuación de la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra de las Malvinas. Agur.